tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Tapman y pues aquí con ustedes su amigo Ronald Rodríguez. Estamos pues transmitiendo acá desde el taller Tapman Zona 5. Saludos a todos nuestros amigos de Zona 5, Santa Ana, San Pedrito y La Palmita y pues a todos en general. Pues a continuación vamos a explicar lo que es el sistema de arranque eléctrico de una motocicleta. Hemos tenido algunas preguntas, algunos clientes incluso se han acercado con nosotros, incluso preguntando de cómo trabaja esta pieza y por qué falla y por qué algunos la cambian y pues de repente sigue la motocicleta con el mismo problema. Eh, y en realidad, pues todo lo que es en sí en la motocicleta, por ejemplo, mecánica en general o sistema eléctrico, todo se debe también incluso a un mal diagnóstico, ¿verdad? Entonces, a continuación con ustedes, amigos, clientes, compañeros y pues colegas mecánicos, vamos a explicar a la brevedad pues sobre lo que es el sistema de arranque eléctrico y los componentes aquí con el diagrama que tenemos presente. Entonces, vamos a iniciar pues primero localizando los componentes que participan en dicho sistema o en dicho diagrama. Como primer componente tenemos lo que es la batería. Esta es la simbología de lo que es la batería. En algunos diagramas, por ejemplo, dibujan lo que es en sí a una batería con sus postes y otros pues utilizan otro tipo de simbología. Esta simbología pues también es universal, la utilizan muchos diagramas eléctricos, asiáticos, europeos, ¿verdad? En este diagrama pues vamos a utilizar lo que es esta simbología para lo que es la batería. Muy bien, como segundo componente vamos a localizar lo que es el solenoide. El solenoide pues prácticamente es la pieza que tenemos acá nosotros en la mano ahorita, ¿verdad? Y es la que pues muchos dicen, es que si no arranca la moto o no te da starter es porque está malo el solenoide, ¿verdad? Pero el solenoide en realidad hay que saberlo diagnosticar, ¿verdad? Muy bien, como segundo elemento tenemos lo que es el motor de arranque. O el starter, ¿verdad? Lo que tenemos ahí es el motor de arranque o el starter, ¿verdad? Muy bien, que prácticamente es el que va a hacer funcionar o arrancar nuestro motor, ¿verdad? Como cuarto elemento tenemos lo que es el pulsador. Este lo vamos a tener localizado en el lado derecho de nuestro mando, ¿verdad? O nuestro manubrio. Y es el botoncito rojo que todos vemos ahí en el lado derecho de la motocicleta, ¿verdad? Muy bien, y acá tenemos la simbología de un fusible. Muy bien, así a ojo de buen cubero, pues aquel mecánico o técnico que ya esté viendo pues el en vivo o ya esté viendo el video dirá, ahí falta algo importante y pues exactamente ahorita lo vamos a poner. En sí es elemento no solo del sistema eléctrico, sino es el elemento de muchos sistemas, sistema eléctrico, sistema de encendido, sistema de luces, circuito de carga, o sea, es parte de todos los sistemas que contribuyen o trabajan en la motocicleta. Por eso es que lo vamos a poner ahorita, sino no como tal, como parte del sistema eléctrico, pero sí tenemos que tenerlo presente para el diagnóstico, perdón. Y el cual es nuestro switch principal, la llave, ¿verdad? Y ese lo vamos a tener en medio de lo que es el pulsador y el fusible, ¿verdad? Entonces, cuando usted ponga la llave, pues prácticamente ya vamos a tener 12 voltios en nuestro pulsador. Muy bien, a continuación vamos a explicar pues cómo funciona el circuito eléctrico y y una de las piezas importantes, ¿verdad?, que vamos a explicar a continuación también es cómo funciona el solenoide.
Muy bien, lo quiero explicar ahorita así en la mano físicamente, porque algunos dirán, ¿y esto qué es? ¿Y esto para qué sirve? Pues lo que vamos a hacer es señalarles las partes que están acá y explicárselas en el diagrama. Perdón. Entonces, eh, si se dan cuenta, acá hay dos tornillos. Un tornillo o poste, le llaman en algunos manuales, va directo hacia la batería. Y otro poste o el otro tornillo va directo hacia lo que es el starter, como vemos acá en el diagrama. Este es prácticamente nuestro tornillo y si se dan cuenta va directo hacia la batería. De hecho, el cable que va en ese tornillo es un cable grueso, es un cable con bastante capacidad de amperaje. En nuestro otro tornillo va directo hacia nuestro motor de arranque, o sea, nuestro starter. Si se dan cuenta, también el cable es pues bastante grueso y es para trabajo de bastante amperaje, ¿verdad? Entonces, algunos, no sé si han ustedes tenido la opción o la oportunidad, ¿verdad? De decir, es que no arranca, se arruinó el solenoide o ahí es donde viene el mal diagnóstico, ¿verdad? Es que el solenoide se arruinó porque yo pongo un desarmador aquí o una pieza metálica y automáticamente hago un puente entre estos dos, ¿verdad? Entonces los 12 voltios que están del lado de la batería hacen un puente para y arranca la moto. Dicen, qué cabrón soy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo hacen un puente, ¿verdad? Dicen, aquí está, si hago un puente y arranca la moto. Entonces lo que está malo es esto. Van al centro de servicio, van a una venta de repuestos, lo compran, lo ponen y no les arranca la moto. Entonces no era esto el problema, ¿verdad? Muy bien. Entonces acá también tenemos dos cables, uno de color verde, uno de color amarillo con línea roja. Este color puede cambiar, ¿verdad? Depende la elaboración del fabricante o el tipo de motocicleta, ¿verdad? Muy bien, pues este cable, estos dos cables que ustedes ven acá, es en realidad un solo cable. ¿Por qué? Porque el aislamiento es el único que cambia de color. El color de color verde y el otro de color amarillo. El de color verde, para empezar a explicar este cable, el de color verde es un cable que entra al cuerpo del solenoide y genera una bobina. Una bobina son, así en resumidas palabras, es un montón de vueltas de un alambre. Y cuando ya terminó de dar todas esas vueltas o de generar el embobinado, sale. O sea, es el mismo cable. Entonces, este cable lo diagnosticamos por medio de lo que es continuidad y resistencia. Muy bien, entonces, ¿dónde lo vamos a ver en nuestro diagrama? Pues prácticamente es el que vamos a ver acá. Si se dan cuenta, aquí está el cable verde, que es lo que trae es negativo, y entra aquí y empieza a generar las vueltas. ¿Sí? Hace el embobinado. Termina el embobinado y sale. Pero no es de que entre un voltaje y salga un voltaje, no. De hecho, el embobinado es un consumidor. ¿Qué significa un consumidor? Un consumidor, pues prácticamente es un motor de arranque, por ejemplo, es un consumidor. Un consumidor también puede ser una bombilla, o sea, una bombillita de stop, o de luz alta y baja. Otro consumidor puede ser ¿qué puede ser otro consumidor en la motocicleta? No se me viene otra a la mente ahorita. Por ejemplo, todas las bombillas del circuito eléctrico son consumidores. El starter es un consumidor. Y la bobina es un consumidor, ¿verdad? Entonces, la bobina que está acá en la parte de adentro es un consumidor. Entonces, como todo consumidor necesita negativo y positivo para poder trabajar. ¿Qué se necesita para encender una bombilla, por ejemplo? Que es un consumidor. Pues negativo y positivo. Entonces, esta bobina para poder trabajar necesita negativo, que esta es la simbología, y positivo, que viene del pulsador,
alimentado por la batería. Entonces, ¿cómo va a ser cómo va a ocurrir el trabajo de que los 12 voltios de la batería de este poste pasen hacia el otro poste? Pues el trabajo lo va a hacer la bobina. ¿Cuál es el objetivo principal de un solenoide? Pues así como explicación técnica, vamos a decir que el solenoide, su objetivo es abastecer a un consumidor de alto amperaje controlado por un elemento de bajo amperaje. Ese sería el objetivo o la respuesta técnica, se podría decir, ¿verdad? O sea, ¿qué significa? Que en estos dos postes que tenemos acá va a haber un alto consumo de corriente eléctrica. O sea que si los cables fueran muy delgados se van a calentar e incluso hasta se pueden quemar. Por eso es de que por eso es de que los cables son demasiado gruesos. ¿Por qué? Porque aquí hay un amperaje muy alto. ¿Qué es amperaje? Es el trabajo que ejerce la corriente eléctrica en el circuito eléctrico de este diagrama. Entonces, acá yo voy a hacer o voy a ocasionar el trabajo de estos dos por medio de un solenoide. Entonces, cuando yo ponga negativo y positivo a una bobina va a consumir miliamperios. En cambio, el starter va a consumir amperios, o sea, puede llegar a consumir 10, 9 amperios. Por eso es que un fusible, por ejemplo, en algunos circuitos eléctricos, el fusible que se utiliza para la alimentación del starter es arriba de 25 amperios, ¿verdad? En cambio, acá, si se dan cuenta, es un fusible incluso para todo el circuito eléctrico. Entonces, el amperaje que se va a consumir en esta bobina va a ser muy poco, va a ser bien bajo. Entonces, cuando la bobina reciba los 12 voltios, no va a alumbrar como una bombilla, porque no es su trabajo, sino lo que va a ocasionar es un magnetismo. Entonces, la pieza eléctrica que vemos acá, que es el solenoide, esta pieza lo que va a hacer es caminar y vencer el resorte que está acá, y lo que va a hacer es cerrar el circuito interno de las dos placas que están en la parte interna del solenoide. Entonces él va a servir como el puente, ¿va? Como el desarmador que pusieron aquí algunas personas. Entonces él va a movilizarse, y ¿qué va a suceder? Que va a cerrar el circuito. Aquí van a pasar los 12 voltios. Entonces los 12 voltios van a pasar por el solenoide y van a salir al starter. Entonces, si se dan cuenta, acá hay dos elementos dos elementos que participan para que funcione solo esta pieza: el solenoide y la bobina. Entonces, si la bobina está quemada, por ejemplo, ¿verdad? Si la bobina se quemó en la parte interna, no va a haber campo magnético, entonces el solenoide no va a caminar. Entonces, usted pone el desarmador aquí y arranca la moto. Usted va a comprar otro solenoide, lo pone y ahí le va a arrancar la moto. ¿Por qué? Porque ya reemplazó el solenoide y lo que estaba malo es la bobina. Ahora bien, ¿qué pasaría si no está quemada? Y lo que falta es este negativo. Este negativo está malo. Usted presiona el botón, llegan los 12 voltios positivos, pero no funciona. Porque le falta el negativo. Entonces, el solenoide, su trabajo importante es alimentar o abastecer de corriente eléctrica de los 12 voltios al motor de arranque, de la batería hacia el motor de arranque, controlado por un pulsador. Prácticamente el pulsador es
es un botón de encendido y apagado como el que ustedes ven así en las luces de su casa y todo, ¿verdad? Es un botón de encendido y apagado. La diferencia es que este es un pulsador, ¿verdad? Como el timbre de la casa, ¿verdad? Que usted lo presiona y regresa solo. Entonces, el pulsador, si se dan cuenta, lo que va a hacer es alimentar de positivo a la bobina de la batería. Y el motor de arranque, para funcionar, ¿qué necesita? Pues los 12 voltios y tener negativo. Ese negativo, en la mayoría de motocicletas, el negativo es directo del chasis. O sea, el motor va atornillado al chasis y si el chasis tiene negativo, el motor de arranque tiene negativo. Por eso es que solo va un cable positivo al motor de arranque y funciona. Entonces, si el chasis o el motor en general no tiene buen negativo, entonces el motor no va a funcionar. Puede estar bueno el solenoide, puede estar buena la batería, puede estar bueno el pulsador, el switch, el fusible no estar quemado, pero si este negativo está malo o es insuficiente, puede ser que en algunas ocasiones se les olvida poner el cable en algunas motocicletas de la batería hacia el chasis y de repente por ahí anda escondido. Entonces, a veces ese negativo hay que colocarlo, ¿verdad? En otras ocasiones ya el cable en sí, el cable está sulfatado o está ya quemado y hay que reemplazarlo y ponerle un cable nuevo que alimente el motor, porque el motor alimenta el motor de arranque. Muy bien, entonces, para resumir entonces un poco lo que ya hemos visto, para que funcione o arranque nuestra motocicleta por medio del sistema por medio del sistema de arranque eléctrico, nuestra batería pues tiene que estar en perfecto estado, ¿verdad? Arriba de los 12.6 voltios y pues con una capacidad de abastecimiento correcta, ¿verdad? Que es el amperaje. Nuestro solenoide, que no esté quemada la bobina y que pues el solenoide haga su trabajo en la parte interna, que es alimentar o de hacer la continuidad de este poste al otro, ¿verdad? En algunas ocasiones la bobina está buena, pero el solenoide ya no hace el contacto, ya no tiene esa movilidad, o en la parte de aquí donde hace el contacto está quemado. Entonces, tampoco ahí ya no sirve el solenoide. Entonces, eso se puede por medio de un multímetro probar si hay continuidad o no hay, ¿verdad? Que el motor de arranque tenga el negativo bien puesto de chasis, ¿verdad? Y de la batería. Que el pulsador, pues obviamente no esté quemado, porque en algunas ocasiones el pulsador está quemado. Usted presiona el botón y la motocicleta no arranca. Y a veces dicen que es el solenoide y cambian el solenoide y el problema es el pulsador. Porque si el pulsador no hace bien el contacto o no pasa los 12 voltios a la bobina, tampoco va a arrancar la motocicleta. Que nuestro switch principal funcione, ¿verdad? Eso va a ser un poquito como que más obvio, ¿verdad? Usted pone el switch, van a servir las luces y todo, ¿verdad? Fusible que no esté quemado. Eso es bien sencillo, es incluso hasta muy visible. En algunas ocasiones tengan cuidado que se ve que el fusible no está quemado y está en un extremo, está el corto. Más que todo sucede en los tipos cilíndricos. Muy bien, entonces amigos, espero que les sirva esto, sus comentarios, sus dudas, pueden escribirnos, vamos a estar pues respondiendo. Recuerden que esto es prácticamente una explicación así como un poco técnica, no hay como medición así que estuvimos ahorita en la moto, que miren, esto está malo, 12 voltios, eso probablemente lo vamos a hacer más adelante, pero si tienen dudas y algún comentario, pues pueden hacerlo, pueden escribir, y recuerden, pues estamos para servirles, y recuerden amigos, Tapman te dice la verdad.